Estamos de vuelta con esto que es Guía Radio. Recordarles como siempre que visiten nuestro portal www.guiaprehospitalaria.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como Guía Prehospitalaria. Así que denos seguimiento, denos nos gusta y compartan nuestro contenido. El día de hoy, Christopher Drakenberg, el doctor Valdés y un invitado que tenemos por aquí, Valdés. Muy buena cada uno de nuestros seguidores, su amigo, colega, Kaylin Valdés, el punto medio entre la fe y la ciencia. Yo siempre digo ese eslogan, pero como que nadie se molesta, nadie como que le da picazón, como que nada. Yo esperando como que alguien diga, no, vamos a debatir así entre la fe y la ciencia. No sé si es miedo que hay, pero sí nos sentimos respaldados, aparte del conocimiento en el área de la salud, una licenciatura en teología avanzada, así que estamos abiertos a cualquier diálogo. En el día de hoy nos sentimos contentísimos. Tenemos, aparte del invitado que tenemos hoy, nos volvemos a encontrar una de las leyendas de la prehospitalaria, señores. Diga, a ver, hermano mío, cuénteme todo, como dicen por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos sigan. Con ustedes nueva vez Christopher Drakenberg, la voz más exótica de Guía Prehospitalaria. Hoy estamos haciendo la prueba de fuego. La nueva figura, la más reciente adquisición del equipo Guía Prehospitalaria. Con nosotros Juan Luis Recio, muchachito, un prospecto ahí que ha criado un nuevo Pokémon. Pero vamos a dejar que sea él que se presente. De Vanilla, muchacho. Un placer estar aquí en participación con estos compañeros y colegas y hermanos. Y gracias por la bienvenida y por la oportunidad de estar aquí en este equipo. Yo soy Juan Recio. Estamos por aquí para brindarle tanto orientación e información para que todo el público se entienda y pueda tomar acción y tener una mejor vida y una mejor calidad y formación de vida. Entonces yo soy técnico en enfermería, estudiante de medicina y estamos aquí para brindarle lo mejor de nosotros. Bueno, el invitado hizo un buen despegue ahí, pero vamos a ver cómo se comporta ahorita porque es amigo de nuestro colega, pero ese colega que es su amigo es de la persona que más controversia genera. Sí. No le importa que usted sea amigo, hermano, él cualquier tema, nunca está de acuerdo con ningún invitado ni con ninguno de nosotros. Así que esperamos que usted soporte cuando él venga de allá para acá. El fuego, como le dicen. Sí, hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Nosotros en nuestro país podemos ver una gran tasa bien alta de embarazo en adolescentes. Y no queremos hablar del embarazo en sí, sino del nivel de conocimiento que tienen estas adolescentes acerca de un embarazo a temprana edad. Y el nivel de conocimiento que ellos tienen en cuanto a la educación media, básica y un poco avanzada. Porque ya tenemos personas hasta con 17 años entrando en la universidad y comenzando una universidad muy temprano por el nivel acelerado que va nuestra educación en cuanto que es más factible y más rápido. Pero queremos hablar de ese nivel de conocimiento que tienen nuestras adolescentes. Esas adolescentes que van a una escuela, que viven con mami y papi, que viven con tía, con abuela. ¿Qué nivel de conocimiento tienen estas muchachas? Si nosotros vamos a una de las revistas que publica nuestro hospital, la Plaza de la Salud, vamos a ver que el nivel de conocimiento está por debajo de un 15%. ¿Por qué? Porque ellas escuchan en el medio social en el cual se desarrolla que no se puede tener un niño a temprana edad, pero solamente escuchan eso. Porque simplemente le damos a conocer de que hay que cambiar el pamper, que hay que comprar leche y ya. Pero hay otras consecuencias que son mucho más graves que no se dan a conocer. En la escuela, la orientación que se le da a las adolescentes es como muy superficial. Usted puede ver que cuando yo estaba en sexto, séptimo, básica, incluso en bachiller,
cuando a mí se me iba a hablar de lo que era una orientación en cuanto a la parte sexual, era como, los profesores como que se restringían demasiado. Demasiado para el nivel de nosotros. Porque yo te digo a ti, no me vengas a hablar a mí ya de un nivel de persona que 30, 40 años, pero yo como una persona de 17, 18 años, tiene que haber un nivel adecuado para mí hablarme de lo que es la parte sexual, de lo que son los componentes, lo que es un embarazo, no simplemente a una joven, sino a un jovencito, porque no se tiene solo. Y yo veía como que todo era muy superficial. Pero cuando tú hablas y evalúas a estas jóvenes, a estas adolescentes, el nivel que ellos tienen acerca de un embarazo es algo muy superficial. Que un niño está creciendo dentro de ellos y que hay que comprarle leche cuando sale. Y simplemente eso. Entonces, la pauta que yo quiero tratar de conocer, ¿qué nivel de educación se le está dando a estas adolescentes? ¿Qué están haciendo papi y mami en la casa? Porque si usted sabe que no tiene una orientación adecuada, ok, tú cenas con una hamburguesa todos los días. Todos los días tú cenas una hamburguesa. Mayormente tú sabes que en cualquier momento eso va a traer una consecuencia a tu vida. Tú eres de la persona que te la pasa bebiendo mucho y ingiriendo muchos cigarrillos, juca, pero nadie te dice la consecuencia de eso hasta que tú comienzas a padecerla. Entonces, si usted fuma juca, fuma cigarrillo, usted le está apuñalando directamente a sus pulmones. Ahora bien, puede ocasionar o puede eso generar la mala orientación a temprana edad en la adolescente, alguna patología en cuanto a un embarazo, como un desgarre, como un embarazo Ectópico. Exactamente, tópico. Y no simplemente el embarazo, sino a nivel psicológico, qué tipo de filtración podía tener. Porque si hablamos directamente del embarazo, hay muchas formas de que una persona no quede embarazada, pero si ya está embarazada, ¿qué genera ese embarazo? Tú puedes decir, bueno, se va a sacar la barriga, ok. Pero la causa no es que se saque la barriga. La causa es el conocimiento que esa persona tiene para que mañana no haga lo mismo. Se saca una barriga hoy y mañana se saca otra. Entonces, la causa aquí, en cierta medida, es el nivel de conocimiento que tiene nuestro adolescente. Simplemente se le enseña que no se puede tener muchachos porque tú vas a cambiar pamper y tú vas a tener que comprar leche. Y que mami y papi te van a sacar de la casa. Simplemente eso. Cuando eso trae un sinnúmero de consecuencias, secuelas, que muchas veces afectan lo que es la parte física, la parte psicológica y la parte económica de una persona. Claro, claro. Entonces, no entiendo a qué nivel estamos nosotros orientando a nuestro adolescente. Porque usted habla con una adolescente de embarazo y ella lo único que te va a decir es que un niño nace dentro de ella. Pero absolutamente más nada. Aparte de que cambia el nivel de hormona en ella, va a cambiar. El nivel anatómico en ella también va a cambiar. Y el nivel fisiológico se va a alterar. Porque usted está hablando de que algo está creciendo y que ya no es lo mismo en cuanto a que tú tienes que cambiar tu alimentación, tienes que cambiar la orientación que tienes acerca de la vida. Pero la persona, los adolescentes, nuestra adolescente que salen embarazadas, tú la ves en cola de motoras montándose embarazada. Ah, no, porque si yo lo pierdo, sí. Pero perder un embarazo no significa simplemente yo poner la vida del ser que está dentro de mí en peligro, sino que también mi vida, yo también la estoy poniendo en peligro. Y no simplemente la parte de que mi vida está siendo, ¿qué? Argumentada con ese punto, sino que yo voy a traer a la sociedad. El ser que yo voy a traer a la sociedad, yo no tuve una educación adecuada. Me dejé embarazar por el nivel de conocimiento que tenía acerca de la orientación sexual y acerca de un embarazo. Ahora, ¿qué educación tú le vas a dar a ese niño? ¿Ese niño va a ser un ente positivo dentro de la sociedad? ¿O va a ser aquello que dicen, mira, es un futuro delincuente, es un futuro ético, un futuro lo otro? Porque muchas veces queremos afectar la cosa simplemente desde el punto de vista, no, porque esto se trata de salud, pero la causa de un sinnúmero de casos que llegan a la emergencia de muchos hospitales es la mala orientación que tiene nuestro adolescente hoy en día. Cuando tú ves que llega un adolescente a la maternidad de Los Minas, que rompió fuente, tiene tantos centímetros, que va a dar luz. Pero pregúntale si ella tiene un récord en ese hospital, ¿dónde se chequeó?
un embarazo, como dicen por ahí, un embarazo a lo que coge el bobo. Entonces, ese es el punto. Entonces, cuando llegan, el médico sabe que está dando a luz la muchacha, pero no sabe cómo viene ese niño. No sabe la posición que está, no sabe si hay riesgo, no sabe si la mamá es hipertensa, si tiene alguna condición, no conoce nada. Entonces, no ataquemos el problema directamente porque tú vas a solucionar que es un embarazo. Como decía uno de los defensores de lo que es la vida, un pro vida, él decía que no ataquemos el niño que está naciendo. Vamos a atacar el problema que se está generando en la casa. Vamos a atacar la educación que mami y papi le están dando a esa niña. Vamos a atacar la educación que se le está dando a esa niña en la escuela. Vamos a ver con quién se liga esa niña. Vamos a ver con quién está saliendo esa niña. Entonces queremos atacar simplemente, que en la emergencia no hay médico para recibir. Que los doctores no saben qué van a hacer. Pero señor, usted le trae una niña que está a punto de dar a luz, que ellos nunca la han visto, que no tiene un récord en un centro de salud, y que simplemente lo único que ella hacía era pararse en la esquina a fumar juca todos los días, aún con un embarazo. Entonces tenemos un problema, pero no atacamos la causa. Un problema más para el sistema de salud. Un problema más que está generando de que haga un gasto más elevado en la parte administrativa del área de salud, en cuanto a presupuesto, en cuanto a personal, pero nadie habla de la educación que tiene nuestro adolescente. ¿Qué nivel de educación hay hoy en día en el adolescente? Usted habla con un adolescente y usted llora. Usted le da lástima. Y es sorprendente, yo me recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a una influencia de nuestro país. Y el nivel que esa persona tenía de conocimiento acerca del embarazo. Oiga, yo podía decirle que mi sobrino de 8 años tiene más conocimiento. Que cuando ella pensaba tener un hijo, y ella dijo, cuando quede embarazada. ¿Y tú sabes lo que es un embarazo? Que un niño nazca dentro de ti. Y ya. Entonces, ¿qué está pasando? De que hoy en día la orientación que se están dando son las que nos tienen a nosotros con la cabeza para abajo. Que hay adolescentes comprando pastillas, sacándose barriga. Que hay adolescentes que están haciendo un sinnúmero de cosas para perder un embarazo. Y hoy en día no encontramos cómo enfrentar esa situación. Porque es fácil decirte, bueno, hay un procedimiento que la persona va, compra una pastilla, se la toma, la orientan y cuando ya no aguanta el dolor va a una emergencia. Aquí estoy. Pero para remediar eso, no es que tú le saques la barriga o que tú vendas la pastilla. Es que tú agarres y trates de orientar al adolescente para que no cometan el hecho. No me soluciona el problema, sino la causa del problema. Porque es que hoy en día el embarazo en adolescentes cada día más sigue aumentando, así como el COVID lo está haciendo. Y nadie trabaja en la causa directamente. Nadie trata de enfocarse. ¿Por qué tenemos adolescentes que salen embarazadas antes de tiempo? No sé qué ustedes dirán, no sé qué quieran abordar, pero yo creo que la consecuencia de su embarazo antes de tiempo es simplemente la educación que hoy en día tienen nuestros adolescentes. Yo creo que el problema radica en esa parte. Bueno, ese es un tema que el enfoque que tú le diste está muy bien. Educación en cuanto al embarazo. Pero yo entiendo que se queda tímido. ¿Por qué? Tímido, ¿por qué? Porque como todos los temas en salud, ninguno está separado del otro. La salud es un ente integral. Entonces, tu pregunta está muy buena. ¿Cómo sabemos el nivel de educación que tienen nuestras adolescentes? Bueno, yo te puedo responder eso cuando recordamos que tiempos prepandemia, digamos 2019, 2018, tiene que decretar una alerta epidemiológica en la zona de Nigua San Cristóbal por el alto índice de adolescentes, tanto masculinos como femeninos, con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, padeciendo infecciones de transmisión sexual. Estamos hablando de adolescentes de entre 11 y 17 años padeciendo gonorrea, padeciendo de papiloma,
entre otras infecciones. De hecho, infecciones que ya se entendía que se tenían hasta cierto punto controladas. Una alerta epidemiológica. Pero, vámonos un poquito más allá. Todos esos adolescentes que están padeciendo estas infecciones no se quedan exclusivamente en la zona. No. Migran a estudiar, migran a trabajar. Entonces tú tienes un problema que empieza a expandirse. Porque cuando un adolescente que está padeciendo de una infección de transmisión sexual, pero que desconoce su propia condición y te hace vida social en las diferentes universidades que tenemos en el Distrito Nacional, donde se relaciona con adolescentes de otros sectores, de otras regiones del país, de la ciudad, entonces como que se sale un poquito ya de control. Entonces yo entiendo que con eso podemos responder cuál es el nivel de educación. Claro. Pero no nos podemos quedar solamente en ese punto. Los padres de ese adolescente, si empezamos a revisar la data de los embarazos en la adolescencia, la mayoría los tuvieron en la adolescencia. Y los tuvieron en la adolescencia por no tener educación. Entonces, ¿qué educación pueden haberle transmitido a esos adolescentes? Ninguna. Claro. Pero donde se hace el intento, quizá, de llevar educación en las escuelas, cuando tú vas y mides el nivel de los maestros que están dando esa educación, tampoco tienen educación. Están queriendo aportar, pero en salud no se trata de la intención. Con buenas intenciones no se resuelve nada en salud. Entonces, cuando tienes un maestro que le causa, ¿qué te digo? Que le avergüenza decir sexo oral frente a sus estudiantes, ¿qué tipo de educación tú crees que puede transmitirle? Donde ya las canciones le están diciendo cosas mucho peores a los adolescentes. Donde tú tienes canciones que le están diciendo a los adolescentes, tú tienes bombardeo en las redes sociales que le están diciendo a los adolescentes que quien no baja al pozo, otro le bebe el agua. Y tú tienes un maestro que le causa cierto tipo de escozor decir sexo oral frente a esos estudiantes. ¿Qué tipo de educación tú crees que puede transmitir? Entonces, es un asunto que es más amplio. Es más amplio de lo que se ha estado planteando hasta ahora. Hasta ahora no se ha podido realizar un enfrentamiento efectivo del problema, porque la data lo demuestra año tras año. No ha habido un año en que República Dominicana no esté puntero entre los primeros países con embarazo en adolescentes. Y se han hecho muchísimos esfuerzos y se han creado muchísimas comisiones y se han planteado muchísimos proyectos y todos caen a lo mismo, a nada. ¿Por qué? Porque en eso estoy de acuerdo contigo. No se ataca la causa raíz del problema. Pero, por ejemplo, tú tienes otro elemento. Si conjuntamente con la data de los embarazos en adolescencia, nosotros revisamos las estadísticas de violencia intrafamiliar, de mujeres asesinadas a manos de su pareja, de hombres asesinados a manos de su pareja, y le damos un seguimiento a cada uno de esos casos. ¿Cuál ha sido el papel del Estado con esos niños que quedan huérfanos por esta causa? Y muchas veces quedan huérfanos de padre y madre, porque uno de los miembros de la pareja asesina a la pareja y luego se suicida. ¿Y qué hacemos con esos niños? Supuestamente son llevados a Conani.
¿Y cuál es la atención que se le brinda en Conani? No ¿Se sé. le da un seguimiento real, psicoemocional a esos adolescentes? ¿Esos adolescentes van a romper el ciclo de la violencia cuando tengan pareja? Ya vemos cómo empezamos con embarazo en adolescentes, pero ya vamos por violencia intrafamiliar, porque es que es un asunto integral, es Claro. una falta de Claro, claro. educación completa. Pero, ¿a qué se debe esa falta de educación? No sé, no soy experto en el tema. Ahora bien, como ciudadano que miro la realidad desde mi propia burbuja, me atrevería a jugármela y decir que es falta de voluntad política. Porque quizás resolver el problema no sea tan rentable como lo es la existencia del problema en sí. Fíjate. O sea, que tú te refieres que ya es más asunto de interés, De beneficio. de beneficio de parte del gobierno. Cuéntame más. No, cuéntame más. no, quizás no tan crudo así, pero a lo mejor no es tan rentable que ataquemos el problema, como lo es el hecho de que tengamos todos los años muchísimas adolescentes embarazadas y muchísimas organizaciones aportando Sí. beneficios para paliar el problema. Entonces, en pocas palabras, si no tengo beneficio directamente, no soluciono un problema. Porque eso, bueno, se ha venido debatiendo mucho eso en cuanto a la parte de que si no hay como algo que me rente, yo no soluciono ese problema. Y hoy en día mayormente se ha hecho tanto énfasis en lo que es aceptar, prohibir las tres causales, todo eso ha venido una cosa detrás de la otra y se ha dado a conocer de que mayormente es más rentable. ¿Por qué? Porque sería más privatizado, sería público y ya mayormente habría un beneficio que entra directamente a nivel económico. Pero, como decía nuestro compañero, atacar en sí el problema en sí, reeducar, educar, buscar qué es lo que no está bien. Porque cuando tú vas a una escuela, quien te está hablando de orientación sexual es la misma profesora de química. Yo creo que tiene que ser un especialista del área. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que el comportamiento de ese adolescente, usted no lo va a solucionar con los 3 estados de la materia. No, y no solo el hecho de que sea un especialista, sino que, como te decía anteriormente, es una maestra que viene arrastrando también sus propios tabúes. Exacto. Pero no solo eso. El universo es dinámico. Nada es estático. Entonces, asimismo, los códigos cambian. Sí. Entonces, tú tienes un maestro que no conoce los códigos actuales. Tienes un maestro que está haciendo un esfuerzo por llevar educación, pero que no entiende un carajo cuando el adolescente le pregunta que si es verdad que es riesgoso dar un beso negro. Pero tienes un maestro que cuando él entiende lo que es eso, cuando él logra por fin descubrir lo que es eso, ya eso no se está hablando entre los adolescentes, estamos hablando del beso blanco. Entonces, ese es el problema. Los códigos cambian también. Es un proceso. ¿Qué te digo? Bueno, recientemente estaba conversando con alguien que me decía que se sorprendió mucho e incluso le pareció gracioso que su hija le había dicho que tenía una charla en el colegio. Y cuando él le pregunta, ay, ¿quién va a dar la charla? Ah, fulano. Dice él, pero fulano me estaba dando charla a mí desde que yo estaba en quinto de primaria. Ya él es profesional, con posgrados. Ya la niña está a punto de entrar al nivel medio, al bachillerato, y él sigue dando la charla, Con el mismo sistema. Exacto. con lo que sabe. Con los mismos Pero protocolos. tienes incluso en las universidades, tú tienes docentes en el área de educación sexual, en el área de salud sexual y reproductiva y todas sus vertientes. Tienes docentes, tienes catedráticos
que no se les resta su mérito. Son excelentes docentes, pero que lamentablemente te están usando un texto de 1994 en 2022. O sea, 1994. Estamos hablando de que los textos del 2010 al 2022 ya están obsoletos. Son textos que tú lo puedes usar como referencia histórica, pero que lamentablemente no te van a reflejar la realidad actual. Entonces, dime, ¿dónde vamos a llegar así? Es un punto muy, muy crítico, porque recuerdo yo que cuando di anatomía, me dijeron, tienes que comprar tal libro. Cuando yo fui, yo dije, bueno, voy a tener que comprar la última edición. Rubiel. Bueno, todavía se usa Rubiel. Sí. Claro En está. anatomía se usa. Utiliza Rubiel y tú dices, no es que, como tú dices, no es no usarlo. Yo lo puedo Pobre utilizar. Sol de Vila. Lo bueno es cuando tú entras al agua, todo el mundo lo tiene y tú lo coges prestado y no lo devuelves más. Ya, está. No tienes que Si comprar. lo apretaste, olvídate. Ya. Pero es sorprendente porque todo va cambiando, todo, como tú dices, no, nada es estático, cada cosa va El evolucionando. mundo vive un constante cambio. que- Y mucho más en el tema sexual. Claro. Sí, es un tema que va a ir acorde con los tabúes. De hecho, si miramos el panorama actual, ahora mismo estamos en una época de romper con los tabúes, de romper con esas imposiciones que desde un punto de vista se entiende que son sin sentido, precisamente por lo que tú decías al principio, porque tú me estás diciendo esto no, pero ¿por qué? No hay un por qué. Si no hay un por qué, entonces no hace sentido y vamos a romper con eso. Y tienes una juventud en todos los niveles, desde los adolescentes hasta los jóvenes adultos, que están rompiendo con todos esos tabúes. Y tú no tienes, como te digo, cómo tú contrarrestar esa ola si tú no manejas los códigos con los cuales tú puedas hablar con esa juventud y que te pueda entender. Oye, tú no vas para parte. En pocas palabras, si no estás actualizado, no vas a servir de nada. De buenas intenciones está empedrado el averno, decían. Tiene que estar actualizado. Pero nuestro invitado de hoy es una persona que es de la prehospitalaria, aparte de eso, del área de enfermería y del área de la salud. Un contó, hoy tenemos un contó. Vamos a ver cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su manejo. Y ese sí está en una zona crítica. Sí, ¿cuál es esa zona? ¿Cuál Bueno. es ese ensancho, ese residencial? Torrey, barrio de sicariedad y maldad. Tú sabes. No, entonces queremos ver, porque lamentando el caso esto abunda mucho en los barrios. Sí, mayormente en los barrios y va más en un barrio como Cristo Rey, en el que, como estamos conversando y dialogando el tema de la falta de educación que empieza primero en la familia, quizás esta sea una razón, ya que Drakenberg comentó que una de las razones debería ser por la política, pero vamos a concentrarnos ahora mismo en lo que podemos manejar, y es orientando a los padres y para que puedan tener una mejor orientación para sus El hijos. problema es que los padres no leen. Los padres no ven este programa. Ajá. No, ya Yo eso. no- Ahora Pregunta- ahora es que vamos a buscar el punto medio entre la fe y la ciencia. ¿Cómo tú le dices a un padre? ¿Cómo tú le dices a un padre que oriente a sus hijos adolescentes cuando a ese padre, No lo orientaron. el pastor, le está diciendo No, pero ¿por qué te dice pastor? Pregunta. que No tiene, entiendo. que no puede ni siquiera Ujú, darle un besito a su esposa ujú. delante de los hijos, que tiene que restringir su actividad sexual a X parámetros, que dictamina el pastor porque así lo interpretó de la Biblia. Se te complica el caso. O sea, no hay forma. Ese no fue No el hay punto. forma. Ese no fue el punto, pero ya que entraste ahí, yo voy a dejar que él termine con sus argumentos y te voy a responder, porque en sí lo que veo que lo que quiere buscar guerra. Pero vamos a ver cuál ha sido tu experiencia, si has manejado algún adolescente Claro.
un embarazo antes de tiempo, cuál es su funcionamiento, cómo mayormente tú procedes, todo esto. Porque me imagino que te has chocado con Claro, ella. claro. Y es difícil cuando un adolescente sabe que su cuerpo está en perfectas condiciones anatómicas y sabe que un embarazo se lo va a, a destruir en cierta parte con la estría, de que los senos van a estar, etcétera, los chichos, un sinnúmero de cosas que aplican. ¿Cuál ha sido ese manejo? Porque hay adolescentes que muchas veces han querido abortar, pero los padres lo obligan a que siga hacia adelante con ese embarazo. ¿Cómo tú ves que es su comportamiento, su forma de hablar, el conocimiento, cómo se conducen cuando se le está brindando una asistencia? Mira, dentro de mi experiencia en cuanto a ese tema, cabe destacar que una de las consecuencias dentro de mi experiencia, como dije, es un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo donde prácticamente el embrión no se evoluciona, se origina donde tiene que estar, que es en el útero. Y los embarazos en adolescentes es muy frecuente porque una adolescente de 13 años de edad que no tiene ni siquiera su sistema reproductor femenino bien desarrollado puede traer esa consecuencia. Yo estaba en un servicio en el que me tocó un embarazo ectópico. Yo trabajo intensivo, pero escuché la historia clínica de la paciente. Ella vino por emergencias. Ella tenía varias semanas con un sangrado. Estaba pálida, deshidratada, prácticamente chocada. Chocada en el sentido de que o sea, la pérdida de sangre ha sido tanta de 2 semanas, prácticamente de 5, 10 días, 12 días, que tuvo que ir a emergencias. Y la doctora la abordó a la familiar haciendo la historia clínica, o sea, ¿por qué vino? ¿Qué está utilizando? En fin. Entonces, cuando la doctora la inspecciona y le hace la exploración física, ella denota que podría ser un posible embarazo porque tenía una amenorrea de 2 semanas y aborda a la madre diciéndole si ella tenía relaciones sexuales, que tú sabes. No, dijo que no. Y la madre dijo, no, mi hija es señorita, mi hija no hace esto. Y la doctora tiene que hacer su trabajo, obviamente. Le dice, ok, vamos a hacer la sonografía de todos modos, a ver qué tal. Le realizan la sonografía abdominal y transvaginal. Y no era el apéndice. ¿Tú supiste que no era el apéndice? Un embarazo ectópico, chocada. Le hicieron un hemograma, hubo que intervenirla, huyendo. La llevaron a cirugía y es tan tal que yo de UCI tuve que ir a cirugía porque necesitaban un apoyo de enfermería. Y prácticamente al final de todo la trasladaron a UCI y la adolescente falleció realmente. Y esa es una de las consecuencias de los embarazos en adolescentes. Fíjate, y hay algo que me sorprende porque tú dijiste que cuando le preguntaron a la madre que si su hija tenía relaciones sexuales, ella dijo que no tenía relaciones que era sexuales. señorita. En pocas palabras, no había una comunicación clara entre la madre y la hija. Confianza, no había confianza. No había por parte. Aparte de eso, estamos hablando de una adolescente que es como dicen muchos médicos, y si no el apéndice, que fue un embarazo ectópico, porque lamentando el caso, ahí mismo donde tú mayormente siempre haces como el diagnóstico, ay, ¿dónde es el dolor? Ah, la fosa ilíaca izquierda, ya todo el mundo cree que es apéndice. Apendicitis. Pero si no es apendicitis, es un embarazo ectópico, aunque hay otras consecuencias también. Pero esto es donde lleva no tener educación, no tener confianza, Claro. ver como adolescente, te lo digo porque he tratado con varias, y en el procedimiento de ella salir de los días que siempre se le da de reposo, lo primero que ella dice, yo estoy loca por salir de estos días, y tú le preguntas, bueno, seguro quiere trabajar o estudiar,
y te dicen que no, que lo que quieren es a andar, quieren una discoteca, para que tú veas la capacidad tan baja que hay en cuanto a una madurez de una persona. Entonces eso nos deja dicho que radicar este punto o tratar de solucionar este punto tiene que ser algo ya que las autoridades pertinentes, parte ya de nuestro gobierno, se enfoque, que esa es la causa que está ocasionando tantos problemas. Y si hablamos de causa, vamos a amanecer hablando Sí. como personas que pierden la vida, adolescentes que pierden la vida, Sí. no simplemente porque llegan a un centro médico y la condición que ellos llegan sea muy desfavorable para su salud, sino muchas que pierden la vida intentando sacarse una barriga, Sí, sí, sí. otras que entran en una depresión y aparte de la depresión acuden a quitarse la vida, y aparte de eso, como vemos que adolescentes, los varones, agarran y se van, dejan los estudios, dejan las cosas porque no quieren hacerse responsables del niño que viene en camino. Y muchas veces como los padres utilizan un embarazo de un adolescente para sacarle dinero a otra familia. Beneficio, claro. Entonces- Son unas consecuencias que últimamente, Estamos viendo y claro. tú dices, wow, si eso es lo que está pasando hoy en día por personas no querer tratar de solucionar el problema, ¿qué no esperarán el día de mañana cuando la cosa esté más moderna? Si hoy nadie, tú dices, nadie, bueno, fulano, tengo tantos años que no lo veo, por las redes sociales tú lo consigues de una vez. Sí. Imagínate en el día de mañana cuando las personas puedan verse y hablar como con un proyector, algo así. Las cosas van a estar más críticas porque la educación, mientras la tecnología va avanzando, la educación que muchas personas deberían de tener como educación básica, no la tienen. Va disminuyendo. Y como bien tú dijiste ahorita, que a falta de educación, esa generación que viene subiendo no va a ser mucho mejor, que digamos. No. Va a ser el doble de desinformada, desorientada, y eso puede perjudicar a la sociedad. Claro, no, los hijos de Drakenberg, los hijos de usted, Los hijos de Kaylin. los hijos míos, amén. Pero para ya finalizar, ya que estamos un poquito pasados de tiempo, así como las cosas van evolucionando, así mismo lo que es la parte religiosa va evolucionando. Antes se desconocía lo que era la licenciatura en teología. Y teología no es más que la ciencia que estudia acerca de Dios. Entonces, los conceptos que tenían los pastores antes eran esos tipos de conceptos que tú dijiste. Ya hoy en día están más actualizados, más orientados, porque tenemos una ciencia que no simplemente lo orienta en el conocimiento bíblico, sino en el conocimiento sexual y en el conocimiento propio para ellos poder estar frente de una membresía o una iglesia. Así que ya eso es comentario. Claro que- está que con sus sesgos, tienes ya una teología sesgada a un punto de vista. Tienes una teología que no es la misma, la que le enseñan a los miembros de la iglesia adventista cuando los preparan para el pastorado, que la que le enseñan a los los cristianos. diversos concilios pentecostales a sus miembros. O sea, cada quien tiene una teología basada en su propio punto de vista y reducida, que realmente en lo personal no tiendo a llamarle teología porque está reducida, cuando tú vas a la esencia, simplemente al cristianismo. Sí, porque teología cristiana y teología adventista son diferentes. Ahora hay una teología que es la que se denomina como ciencia, que es la que tú estudias en la Universidad Evangélica o en la UAS. Esa es una teología general, ahí te enseñan de todos los puntos religiosos. Esa fue la que yo estudié. Yo no estoy basado en una teología cristiana, estoy basado en una teología general. Está bien, vamos a hablar un chin de zoroastrismo en cualquier rato Pero de esto. nada, vamos a finalizar y el nivel de orientación de un embarazo en adolescente es muy necesario para nosotros no sufrir la consecuencia que hoy en día estamos sufriendo y para no tener ese descontrol que nuestra sociedad lleva. Así que le hemos informado, como siempre lo hacemos por aquí y en la radio, el programa que te mantiene actualizado.